Este es un programa de corte biográfico sobre historias de éxito, narrado en voz de sus propios protagonistas. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista del invitado más no de Plástica TV o su conductor. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Bruno Israel y esto es Plástica porque los sueños se hacen realidad. El día de hoy tengo toda una personalidad del cine y del teatro. Él también ha incursionado en los medios impresos, porque tiene una sección de cine donde dando consejos de películas, un poquito hablando de los actores. Y bueno, esta tarde, esta noche o este día, dependiendo a qué hora vean esta entrevista, está con nosotros el señor Alejandro Ramírez. Los sueños despiertan, todo es posible, porque los sueños se hacen realidad. Historia. Muchas gracias. Buenos días, México. Buenos días, Buenos Aires. Buenas noches, Madrid. Buenos días, buenas noches o buenas tardes a la hora en donde nos estén viendo. Y pues bueno, el día de hoy está aquí con nosotros porque pues viene a platicarnos, entre otras cosas, de su trayectoria, pero también de una temporada de teatro que está muy ahorita. Está muy de moda porque todo el mundo la hemos visto. Hay muchos comentarios positivos acerca de esta obra que está basada en una novela, pero bueno, todos esos detallitos ahorita nos va a contar de eso. Claro que sí. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Es Gracias. un placer. Como puede ver el público, estamos estrenando casa, entonces estaba como un poquito sacado de onda, pero bueno, es un placer tenerte aquí y muy contento porque he seguido un poco de tu trayectoria a lo largo de estos años. Y tú has hecho, vamos a empezar, ahora sí que desde el principio, platicándole al público. Tú eres egresado de la Universidad de la Ibero, estudiaste comunicación, si no me equivoco. Así fue. Pero la vida te ha llevado por los caminos del teatro, del cine, incluso pues de la prensa escrita, porque colaboraste con un medio español haciendo notas acerca de cine, de actores y demás, ¿no? Cuéntanos un poquito de todo esto. Pues mira, yo estudié comunicación para nada. Esto es muy chistoso. Yo estudié antes del 2000. Ok. Entonces me enseñaron todo en los medios de comunicación de manera análoga. O sea, yo aprendí a revelar la fotografía, a usar el rollo de 35, a filmar con la cámara 16 milímetros, a hacer radio cuando marcabas, cortabas y literalmente pegabas con una cinta el audio para hacer los programas de radio. Salgo en el año 2000, que es el año de lo digital, y cambian las cámaras por lo digital, la edición deja de hacerse como antes para hacerla digital, el cine se hace digital. Entonces me da mucha risa porque digo, pues estudié y salí y tuve que volver a aprender todo. Claro, pero ya lo aprendiste conforme estabas ya trabajando, Sí. Conforme llegaron los proyectos a tu vida. Sí, hace poco platicaba con un amigo y me decía, somos lo máximo. Y le decía, ¿por qué? Dice, porque sabemos cómo se hacían las cosas antes, sabemos cómo se hacen ahora y sabemos utilizarlo para generar cosas. Y en el fondo, sí, tienes razón. Agradezco entonces haber estudiado comunicación en la Ibero, me sirvió de mucho. Y la verdad es que yo estudié porque yo quería dar noticias. Yo quería ser corresponsal de guerra. Entonces entré a la carrera, yo soñando ser el nuevo Jacob Zabludovsky, pero pues la vida me llevó por otro lado, me presentó el cine y ahí empezó una carrera como director. En mí viví un reportero de guerra frustrado, eso es. Bueno, un reportero a lo mejor de guerra no, pero sí empezaste a hacer notas o a hacer reseñas de cine. Sí. Para un medio español, si no me Eso equivoco. fue muy chistoso, fíjate, ahorita que hablábamos acerca de esta nueva casa que tienes y de tan al alcance que están ahora los medios para poder crear contenido, me parece fabuloso. Por ahí del año 99, 2000, estaba el auge del internet, ¿no? Y todos pensábamos que iba a ser una cosa increíble. No lo fue tanto, no lo fue tan rápido como pensábamos, pero era ese momento. Y entonces un maestro nos pidió una crítica de una película que se llamaba Sexo, Pudor y Lágrimas. Entonces entro al buscador, que no existía Google, existía Altavista en ese momento, y me aparece Sexo, Sudor y Lágrimas de Alejandro Springal. Entonces le escribo a la página que publicó eso y le digo, oigan, la película se llama Sexo, Pudor, no Sudor. Y la hizo Toño Serrano, no Alejandro Springal. Y me contesta el editor y me dice, una disculpa, confiamos en el corresponsal en México. ¿Tú a qué te dedicas? No, yo estudio comunicación. ¿Y no tendrás alguna entrevista?
Le dije, mira, tengo una entrevista que le hice a Luis Felipe Tovar para mi clase de cine, de periodismo, porque Luis Felipe era mi maestro. ¿Te la puedo mandar? La mandé y la publicaron. Bueno, yo me sentía, o sea, que estaba con un pie en el periodismo, ¿no? Porque la página de internet que se llamaba claqueta.com la publicó y para mí era maravilloso que me pudieran leer en cualquier lugar del mundo. La verdad es que se burlaban de mí mis compañeros porque me decían, ni siquiera conoces a tu jefe. Pobrecitos ilusos, no entendían que el mundo iba a ser virtual. Pero para mí era fascinante porque fue el pretexto para comenzar a adentrarme. Yo creía que en el periodismo, pero me estaba adentrando al cine. A los 15 días, esta página me manda una carta donde me nombra oficialmente corresponsal en México y al mes me mandan el boleto de avión y la acreditación para ir a cubrir el Festival de Cine de Guadalajara, que cumplía 15 años. Y entonces ahí voy yo con mis 20 años a vivir el cine mexicano, a ver a Arcelia Ramírez, a los Bichir, a ver todo ese auge maravilloso de los finales del nuevo cine mexicano. Ahí me doy cuenta que el cine mexicano siempre ha estado en mi vida tan presente, desde mi casa que veía todo el cine blanco y negro. Mi mamá siempre fue una gran maestra para mí porque había una película y me decía, ese actor tal, esa película tal. Así que para mí era natural. Así me adentré al cine, más no al periodismo, ¿no? Okay. O sea, seguí haciendo cosas de la nota y, ¿qué te cuento? Como al año me escribe mi jefe y me dice, fuiste seleccionado para ser jurado del Festival de la Crítica en el Festival Internacional de Cine de Huesca, que es el festival más antiguo de cortometrajes en Europa. Y ahí voy con mis 20 años, con mi pasaporte recién adquirido, porque no me había subido ni siquiera un avión en la vida. Y Ni crucé, siquiera aquí en el país. Ni siquiera, no. Y como pude, con ahorros, con un esfuerzo enorme, viajé al otro lado del mundo, llegué al Festival de Cine de Huesca, conocí gente maravillosa, descubrí que México era una potencia en la producción de cortometrajes, que el cine mexicano era muy apreciado en el mundo, pero los cortometrajes en México no se veían. La gente pensaba que eran los trailers de las películas, claro, o que no había alcanzado el dinero y se había quedado corta la película. No entendía bien que era un corto. Entonces regresé a México y de pronto se armó ahí como un colectivo para ver qué se podía hacer a favor del corto. Yo fui con mis 20 años y mi ingenuidad y había quien decía, ¿y si hacemos una ley? ¿Y si vamos con los de las salas de cine? Yo dije, nadie va a ver el cine por obligación. Eso es porque quieren. Y yo, enamorado de la película Cinema Paradiso, les dije, ¿por qué no? Sacamos los cortos a la calle, como en Cinema Paradiso. Y alguien se burló de mí y me dijo, ajá, y gritamos, este corto sí se ve. Así se llama el festival. Y en 3 años me la pasé recorriendo el país entero, exhibiendo cortometrajes en las calles, en las pantallas, en las paredes, en donde fuera. Para mí fue una gran escuela porque me volví experto en cortometraje y descubrí el cine. Y el cine es una droga que se mete y no se va jamás. Y creo que a raíz de esto fue, si no me equivoco, en el 2024, no, en el 2004 hiciste tu primer corto y después el segundo en el 2006. Corrígeme si me estoy equivocando. No, estás en lo correcto. Mira, resulta ser que yo en la universidad llevaba una clase de lenguaje teatral. En mi casa había un librero con los libros que heredaron que dejaban mis hermanos, pues yo tuve 5 hermanos. Entonces yo imagínate un chamaco de 8 años aburrido, así que agarra William Shakespeare, ¿no? Entonces yo leía Romeo y Julieta, El Mercader de Venecia. No le entendía, pero las leía. No era un chavito al que la cultura le fuera natural, ¿no? Uh-huh. Una clase media, los libros no había esa educación. Entonces cuando tomo esta clase de lenguaje teatral, tenía una maestra maravillosa que se llama Lucille Urencio, y de pronto me dijo, oye, se te facilita muchísimo la dramaturgia. Entiendes perfecto los géneros, las estructuras, cómo se construye una historia, tienes habilidad para narrar. Eso me motivó mucho porque descubrí algo que yo no sabía que tenía, ¿no? Yo pensaba que para el periodismo me iba a funcionar. Pero llega la clase de montaje teatral, que es parte de la licenciatura de comunicación en la Ibero. Me tocó un maestro pésimo. Me tocó hacer una obra horrenda que se llamaba Querido Milton, que la padecí con todo el alma. Una obra horrible, esas ni escolares, ¿no? Mientras mis compañeros hacían Que Plantón y, ya sabes, esos musicales fabulosos y yo sufriendo con mi obra tan fea. Me encontré a la maestra y me dice, mira, para que se te quite lo frustrado, vete a tomar un taller de teatro. Patricia Reyes Espíndola tiene una escuela, ¿por qué no vas? Imagínate, yo a Patricia Reyes Espíndola la admiraba.
y la admiro, y la quiero, y la adoro. Acaba de hacer ella la telenovela del vuelo del águila, donde salía de mamá de Porfirio Díaz. Sí, sí. Que aparte me acuerdo la dirigida por Jorge Fons, el maravilloso director de cine. La primera escena donde ella va cargando a Porfirio y llega a Santo Domingo ahí en Oaxaca y vengo a registrar a mi hijo Porfirio Díaz Neri. Entonces cuando llego a la escuela de Patricia, abren la puerta y lo primero que veo es la foto de Patricia personificando a Petrona. Ahorita vas a ver por qué te lo digo. Entro y me dicen, no hay clases de teatro, ya empezaron los cursos. Ya están avanzados, solo queda uno, actuación para cine. Y lo da un maestro que se llama Luis Felipe Tovar. ¿Quisieras tomarlo? ¿Conoces a Luis Felipe? Te estoy hablando de hace 25 años. Sí, claro. Luis Felipe había hecho El Callejón de los Milagros, había hecho Bienvenido Welcome. Le dije, claro que sí, lo conozco perfecto. La verdad es que fue la mejor decisión de mi vida porque me cambió todo. Yo era un chavo muy inseguro de mí mismo, aunque parecía que sí, tenía muchas inseguridades, tenía muchos talentos que no sabía que tenía. Y Luis Felipe Tovar es un maestro que te enseña no solo a actuar, sino a volverte un ser humano más seguro. Es una gran virtud que él tiene. Me acuerdo que me decía, ¿cuántos castings hiciste hoy o esta semana? Y yo, ninguno. ¿Por qué? ¿Que no quieres trabajar? No, es que yo no quiero ser actor. ¿Y entonces por qué estudias actuación? Pues porque quiero saber cómo funciona un actor. Y gracias a él lo entendí. Y gracias a él soy director. Y a Patricia Reyes Espíndola. Porque entendí el proceso de la actuación. Me fui enamorando de lo que es dirigir a un actor. Y me enseñó a tener seguridad, a explotar mis talentos, a luchar por lo que quiero. Entonces se fue conjuntando todo. Y de pronto Vanessa Bauche me invita a dirigir un programa que hacía ella en Canal 22 y me dice, ¿por qué no haces una sección de cortos? Y pues yo ya hacía el festival y todo, hice la sección y me llamaron de Orizaba, Veracruz, para que fuera a dar una conferencia sobre cortos. Resultó que yo era muy buen orador, que daba unas conferencias muy motivantes y sabía de cortos porque había viajado. En cada cosa que viajaba conocía a los realizadores del país, sabía de cortometrajes, etc. Y el rector de la universidad se levanta y dice, oiga, yo venía pensando que la conferencia la iba a dar un señor y eres un chavito. Y todo el público empieza, que lo contraten, que lo contraten. Y dice el rector, ¿cuánto por venir a dar un taller de corto? Y yo, en la ingenuidad, tanto. Me pagaron un billetote. Tuve 100 alumnos y daba un taller en la mañana y otro en la tarde. Pero además soy muy bueno estructurando, entonces armé un plan de estudios, todo bien chido. Y así filmé un primer corto en Orizaba, Veracruz. Ahí empezó mi trabajo como director. Se llama 8 formas de decir te quiero, ese corto. Fue tan exitoso que se corrió el rumor y me llamaron de Puebla, de la Cineteca de Puebla. Llego a dar el curso a Cineteca de Puebla. Yo, para sobrevivir, daba un taller de guión en mi casa y tenía varios guiones de alumnos. Entonces, un alumno en su trabajo final entrega un guión que se llama Marta y me dice, ¿qué opina, maestro? Y le digo, mira, el guión es fabuloso, pero no creo que se filme ahorita, va a ser muy difícil. Pero vamos a guardarlo en el cajón, siempre habrá tiempo. Llego a dar el curso y las autoridades me dicen, ¿me puede decir el nombre del proyecto que va a filmar aquí? Y yo, ¿voy a filmar? Sí, tiene que filmar un corto como resultado de, Marta. Y se me ocurrió dar el nombre de ese corto. Entonces ya le hablé al alumno, le dije, oye, ¿me das el guión? Por supuesto, maestro. Me dio el guión y cuando las autoridades vieron el guión, se fueron para atrás porque decían, ¿de dónde vamos a sacar todo esto que dice el guión? Y yo, pues no lo sé. Fue fabuloso porque cerraron una calle importante de Puebla, que es la calle Reforma, y reunimos a 600 personas gritando Marta. El actor era Alonso Echanove, Julio Bracho, Josefina Echanove. Fue fabuloso, nos divertimos mucho, lo financiamos vendiendo las playeras del corto, que salieron volando. Nos apoyó muchísimo el gobierno de Puebla. Y pues parte del proyecto, del taller, era no solo la creación, sino también la distribución. Claro. Lo inscribimos al Festival de Cine de Guanajuato. Y esa noche que gané, cambió mi vida. Porque se murió, se quedó dormido el sueño de ser periodista. Y en una hora yo ya pasé de ser Alejandro a ser señor director. Que debo decirte que es algo muy difícil, porque a veces la gente piensa que el señor director es una cosa de ego, de orgullo, de que te sientes que te tocan los dioses. Para mí era una piedra enorme porque era una responsabilidad.
era estar pensando todo el tiempo que tenía yo que cumplir con ese título que me estaban dando, con esa credibilidad que me estaban dando. Y desde ese día a la fecha no he parado de trabajar para estar a la altura de ese premio. Por supuesto, y además, pues bien lo dices, así empezaste en el cine, pero también te fueron llamando poco a poco en la televisión, en este caso la televisión pública, porque yo sé que también has colaborado con Canal 11 y con Canal 22, Sí. desarrollando proyectos. ¿Cómo fue tu paso por este otro arte? Fabuloso. Fabuloso. Mira, la primera vez que yo fui a un foro de televisión, bueno, fueron 2 veces mágicas y bien distintas. Yo estudié la primaria en la Escuela Niño Jesús Guarneros, que está a espaldas de los canales de televisión educativa, en la colonia Morelos. Yo ahí nací en la colonia Morelos. Y un día del niño llevaron a los más inteligentes a grabar un programa con un conductor que se llamaba Alejandro Saldaña. Y hacíamos de alumnos. Éramos extras. Él daba la clase y nada más estábamos ahí sentados viéndolo, ¿no? Pero fue mágico entrar a un foro. Muy sencillo el foro, pero fue mágico. Años después, mi tío trabajaba en Televisa y nos llevaba a ver TVO. Ok. ¿Te acuerdas que era TVO? Sí, aparte, creo que se grababan, no me acuerdo si fueron los 2 programas del mismo día o se grababan en 2 días para toda la semana, algo así. Pues salía diario a las 4 de la tarde con Gaby Rufo y Que le cambiaban la conductora Elise Echeverría. Bueno, mira, era mágico, porque llegabas y de acuerdo a tu altura, si estabas chaparrito, pasabas al foro a jugar porque era como un parque de diversiones. Si estabas más altito, te ibas al público. Yo al público, porque estaba más alto. Pero era fabuloso porque te sentaban en el público y había un locutor que decía, bienvenidos al Foro 4 de Televisa. Aquí grabaremos el programa TVO. Para hacer un programa de televisión se requiere luces. Y encendían el foro. Las luces. Música, ¡fum! Y diversión. Y salían los conductores, bueno, era un espectáculo que yo recuerdo perfecto, que ese día dije, algún día voy a trabajar en la televisión. Y se me hizo. Se me hizo gracias a Vanessa Bauche, a la que le ofrecen un programa en Canal 22 que se llama Cultura en Línea. Y ella con una fe ciega, porque yo tenía 22 años, imagínate. Ella puso como condición que yo fuera su realizador. Claro. Y hice el programa con ella, con mucho amor, lo recuerdo con una gran experiencia de aprendizaje. Mira, lo conducía Sasha los lunes, Rita Guerrero los martes, Luis Mario Moncada los miércoles, Vanessa Bauche los jueves y Cecilia Suárez y Susana Zabaleta los viernes. Y los realizadores era Flavio González Melo, Salvador Perches. O sea, ahora soy consciente y digo, yo con mis 22 añitos ahí entre ellos, aprendí muchísimo, conocí gente interesantísima, entrevisté a gente bien padre. Fue una gran experiencia y fue mi primer acercamiento al 22. Okay. Años después, Joaquín Rodríguez, que ya murió, pero era el guionista de Abrelatas, este programa de Canal 11 dedicado al corto. Y le ofrecen hacer un programa similar, pero en el 22. Y entonces me dice, amigo, ¿y si hacemos Cambalache? Y tú te vienes a hacer el guión de Canal 11 y yo me puedo ir a hacer el de Canal 22. El Canal 22. Y le dije, por supuesto. Entonces fue fabuloso porque durante 1 o 2 años, no recuerdo bien, pues fui el guionista de ese programa que conducía Daniela Michel, que hablaba de cortometrajes. Entonces, pues pude poner toda mi experiencia y la trayectoria conociendo al corto mexicano, seleccionando los programas, escribiendo lo que decía la conductora, que además la admiro muchísimo, a Dani Michel. Entonces, ese fue. Y luego, ahí llega el 11. Y luego en el Festival de Guanajuato se hace el rally. Claro. Y el rally es como una fiesta, es como un partido de fútbol. O sea, van las porras de todos las universidades de los diferentes estados. Y un año la directora Sarah Hawk me dice, Alex, ¿puedes conducir conmigo la ceremonia? Y yo, bueno. Y pues salí a conducir. Y yo tengo un gran desparpajo y un gran cinismo para hablar al público. Entonces yo era de, a ver, guarden silencio, vamos a eso. Fue fabuloso. Me divertí. A la semana me hablan de canal de TV UNAM. Me dicen, oye, nos interesa que vengas a una junta porque te queremos de conductor de un programa. Yo, no, pero yo no soy conductor. No, ¿cómo que no? Te vimos conducir. Sí, pero no soy conductor, yo soy director. No, tú conduces. Y yo dije, bueno, voy. Llegué a la junta y les dije, ¿pero por qué quieren que conduzca? Es que nos gustó cómo lo hiciste en el Festival de Guanajuato y necesitamos un conductor para un reality show de danza. Se llamaba Video Más Danza. Y eran danzas, videoartes, videodanzas
con diferentes tipos de danza. O sea, había desde break dance hasta danza contemporánea, etcétera, etcétera. Y era un reality. O sea, había eliminados, era maravilloso. Lo disfruté mucho. Esa fue la forma en la que llegué a TV UNAM con la televisión cultural. Y pasaron muchos años hasta que hace como 12 dirigí un festival de cine en Puebla que se llamó Nobel y terminé agotado. Entonces, un amigo, fíjate qué chistoso, una expareja mía, canadiense, ganador del Oscar por el arte de La forma del agua, etcétera, etcétera, me vio tan agotado que me dice, tú debes hacer un proyecto donde no seas la cabeza para que te relajes. No sabía en lo que me iba a meter. Y entonces resulta que él conocía al productor de una telenovela que le estaban dando la oportunidad de hacer una primera telenovela en TV Azteca y me recomendó con él y llegué a TV Azteca a hacer la primera de 4 telenovelas. Era un mundo maravilloso. Por fin podía entrar a un foro, ver las escenografías, entregarle mi vida a la televisión porque te absorbe como tienes idea. Aprendí muchísimo. En la televisión en ese momento nos reconocían y nos valoraban mucho a la gente de cine, pero la verdad es que la gente de cine teníamos mucho que aprender de la gente que hace televisión. El ritmo que tienen, la forma de resolver, el entendimiento de los medios es fabuloso. Entonces para mí fue una gran escuela hacer esas 4 telenovelas. Yo espero pronto volver a hacer. Yo también espero que pronto regreses a hacer televisión porque lo necesitamos. Ahorita estaba tratando de investigar aquí qué telenovelas eran. Te cuento. Cuéntanos, por favor. La primera telenovela que hice se llamó Hombre tenías que ser. Aparte entré como asistente de dirección. Entonces tuve la oportunidad de aprender de los grandes directores de televisión que te enseñan muchísimo. O sea, mi primer director con el que trabajé fue Walter Duener, con esta telenovela que se llama Hombre tenías que ser. Luego vino Las Bravo. ¿Cómo me divertí con las Bravo? Con Edith González. Fue fabulosa. Que fue uno de sus últimos proyectos en televisión. Sí. Aquí en México, porque aparte antes de... Ya había hecho Doña Bárbara, Ajá. me acuerdo. Porque sí, había hecho Doña Bárbara. Sí, fue uno de los últimos. Había hecho otra de Contratiempo o algo así. Sí, igual ahí en Azteca. En Azteca. Y luego Las Bravo. Pero pues digo, fue uno de los últimos proyectos aquí en México, porque sí, después se fue a hacer todavía un proyecto más a Telemundo. Y pues Sí. bueno. Y después falleció, pero fue fabuloso. Le aprendí muchísimo. Un grato recuerdo de Edith. Ahí dirigí a Enrique Pineda, que es el director de La Mítica Aventurera. Ujú. Y de Marimar y de muchos de estos éxitos de Pimstein. Entonces también un director al que le aprendí mucho. Luego vino otra que se llamó Desaparecida, que en el título llevaba la penitencia, porque no salió al aire, la lanzaron en una plataforma, pero Sí. nunca la vimos. Esa novela con Andrea Noli de protagonista. Y la última que hice, mira, el día que fui a recoger los libretos, salí con el orgullo de para hacer Nada Personal. La nueva versión La nueva versión. que nos quedamos picados, ya no sabemos si va a haber segunda temporada o no, porque la cortaron muy feo. Yo la verdad, vi la primera versión, a mí me encantó, todavía la primera versión la hizo Argos, Ajá. y esta segunda pues renovaba toda esa época dorada con la que empezó Azteca a hacer novelas, y esta fue una muy buena versión de Nada Personal, pero sí nos quedamos picados porque como que la cortaron, así lo mencionaron como primer temporada, pero la cortaron muy feo, ya no supe si iba a haber después segunda Bueno, es que estaba en temporada o el no. momento del híbrido de pasar de la telenovela a la serie, etcétera. Por eso se podía hablar de una segunda Claro. temporada. Pero fue un proyecto maravilloso por varias razones. La productora era Fides Velasco Ibarra, que fue jefa de mi tío, aquel Claro. tío que me llevó a Televisa cuando niño por primera vez. Entonces, para mí era un sueño trabajar junto a ella y lo logré. Una de las mejores productoras que tenemos en México. El director era Javier Patrón Fox, a quien admiro, como tienes idea, director de momentos televisivos maravillosos. Estaba el fotógrafo Jorge Medina, que también había hecho Nada Personal hace 20 años. Ujú. El mismo escritor de Nada Personal de hace 20 años volvió a escribir esta versión. Fue fabuloso hacer Nada Personal, porque pues es un clásico y Claro. poder estar ahí para celebrar sus 20 años fue fabuloso. Y esa fue la última telenovela que hice como asistente de dirección. Yo espero que muy pronto llegue la oportunidad de dirigir ahora sí ya un proyecto. Me encantaría.
Yo crecí con la televisión. Me parece un medio maravilloso que de pronto lo menospreciamos mucho, pero es un medio fabuloso que hay que llenarlo de contenido Claro. y valorar y aprovechar la oportunidad que tenemos para comunicarnos con el público. Pues yo espero que si no es en la televisión tradicional, sí se pueda realizar algo así en alguna plataforma de streaming, que te manden llamar para dirigir algo, porque también hace falta una muy buena dirección en todas estas series que se están haciendo ahora, que pues ya son como que nos las aventamos en un fin de semana. Pues para que veas que nos encanta la televisión, aunque digan que no, la siguen viendo en una pantalla de televisión. Ahorita mismo habrá quien nos está viendo en la televisión. Que bueno, más adelante lo vamos a platicar, pero trataste de llevar este formato de pétalos perennes a un poquito al streaming, pero ahorita ya comencemos a hablar de lleno de la obra, nos vas a platicar un poquito acerca de este proceso. Pero no quiero cambiar del tema, o bueno, no quiero ya hablar directamente de la obra de teatro sin mencionar también tu paso por tu ópera prima, que fue Todos hemos pecado. Todos hemos pecado, que investigué, la filmaste en el 2008 y salió hasta el 2011. Un proceso muy largo, pero se entiende porque también antes así se hacía el cine, cuando no había mucho presupuesto. O sea, no creas que ha cambiado mucho. O sea, cuando lo ves dices 3 años. Hay gente que dice, quiero hacer una película y yo los escucho con mucha atención y digo, pobres ingenuos. O sea, creen que una película se hace en 2 meses. No, una película te absorbe varios años de tu vida si la quieres cuidar, ¿no? Si es independiente, si no es una película de estudio, pues se hace más corto el tiempo, pero el cine mexicano hay que batallar mucho. Justamente hace unos días fue el Día del Cine Mexicano, se inauguró la nueva Cineteca de Chapultepec y se hablaba que en los últimos 6 años el crecimiento de espectadores en el cine mexicano se ha detenido o inclusive ha bajado. Estamos ante una crisis tremenda, ya no solo es hacer la película. Ya no solo es encontrar la pantalla donde se exhiba la película. Ahora el reto es hacer que el público regrese a la sala de cine. Entonces, bueno, ¿cómo hice Todos hemos pecado? Pues en el 2006 compito otra vez en Guanajuato, en el Festival de Guanajuato y en el Festival de Morelia, con otro corto que se llama Toda una vida. Gano en ambos festivales y pasan 2 cosas fabulosas. Una, el Festival de Guanajuato como premio me da la beca para estudiar cine. Uh-huh. Ahora sí, por fin estudiar cine en Vancouver Film School en Canadá. Y por otro lado, después del Festival de Morelia, los amigos me comienzan a decir, ¿por qué no haces una película? Y yo ingenuo digo, claro que sí, la levanté en 5 meses. Hoy que lo pienso digo, parece imposible, pero en 5 meses levanté Todos hemos pecado. Yo acababa de pasar por la muerte de mi papá y de mi hermano. Escribí una historia sobre la muerte, pero de una forma hermosa. Imaginé cómo sería ese cielo a donde ellos llegaron. De hecho, también te iba a reclamar que dónde la podemos ver. Ahorita no vas a decir dónde, pero sí, porque cuando sabía que iba a platicar contigo, dije, yo tengo que ver antes la película. La vas a ver muy pronto. Pero lo que sí pude ver, de lo que pude captar de información en otros medios, en otras entrevistas, pues básicamente es una obra de arte, es una joya esa película. Porque tomas este sentido de hablar de la muerte desde el punto de vista de la cultura mexicana, ¿no? De cómo el humor negro a veces somos bien malvados. Ahí cuando vemos cosas difíciles nos reímos de todo. Porque eso nos ayuda a sobrellevar la vida. Si fuéramos trágicos como la cultura rusa o... Ya sabes, pues ya estaríamos, pero en el hoyo. El humor y la fe son 2 cosas de este pueblo que nos ha hecho sobrevivir y levantarnos una y otra vez. Entonces, hablar de la muerte de una manera tan maravillosa como Todos hemos pecado, pues me divertí muchísimo. Fue una película hecha con amigos. Hoy en día agradezco todo el amor, toda la confianza de los actores que tuvieron en mí. Quiero decirte que yo filmaba diario y diario cambiaba el elenco. Cuando vean la película sabrán por qué. Okay. Porque es una película coral, son 40 personajes y todos van dando un elemento para narrar la historia. Entonces, pues un día estaba Mario Almada, otro día llegaba Angélica Aragón, otro día venía Luis Felipe Tobar. El día del estreno, cuando se estrena la película y veo arriba del escenario el elenco entero, no podía creerlo porque era toda la gente que yo había visto en el cine y que admiraba, bueno, toda, pero muchos. O sea, mira, de los hombres está Alberto Estrella encabezando, Mario Almada, Manuel Ojeda, Julio Bracho, Mario Zaragoza, Luis Felipe Tobar,
Aleida Gallardo, Josefina Echano, Bedelia Casanova, Patricia Reyes Espíndola, María Rojo, Vanessa Bauche, o sea, Puros primeros actores. y admirados y queridos todos que acudieron al llamado a hacer 3 líneas. Felipe Tobar no dice nada en la película y aparece haciendo un personaje fabuloso que se llama El Zángano. Fue una película, creo que se hizo con tanto amor y con tanto cariño como artista, como una forma de expresar mi sentir ante la muerte, que agradezco mucho que la gente la siga valorando. Se ha vuelto un clásico de los Días de Muertos. Claro. Y cada año la película, como Los Muertos, regresa Regresa. y se exhibe en algún lugar. Hemos exhibido en la Cineteca Nacional varias veces, en el Zócalo de la Ciudad de México. El año pasado fuimos a la Cineteca de Tulancingo Hidalgo, que es preciosa porque está hecha en una antigua central de trenes. Y este año no va a ser la excepción. Este 2025 queremos exhibirla no en una sala, sino en varias salas y hacer que el público vuelva al cine a valorar esta película y la pueda ver muy pronto. Ojalá llegue ya a la plataforma del IMCINE que tiene, que se llama Nuestro Cine, porque se están haciendo esfuerzos enormes porque el cine mexicano se siga viendo, pero requerimos del público que siga amando, prefiriendo y viendo el cine. Claro, es muy importante el apoyo del público para que se pueda producir más películas de mayor calidad y, por supuesto, disfrutar de todo este trabajo que hacen no solamente los actores, sino desde el director, los guionistas, los iluminadores. Bueno, es Todo, un es una mundo muy industria. grande. Y además es muy grande. importante porque es nuestra memoria como país. Es la forma en la que se quedan nuestros sentimientos, nuestra idiosincrasia. O sea, ¿cuánta gente no aprendió a besar a través de una película? No, ¿cuánta gente no en el mundo ubica a México a través del cine? Porque ahorita por el internet ya hay más, la información está más al alcance. Pero estamos hablando que en los años 50 Claro. ubicaban a México, pero por el cine. Y de manera maravillosa. Trabajo mucho con La Casa Fuerte del Indio Fernández. Y hace unos meses, la nieta del Indio, Citlali Fernández, me comparte que tiene todos los guiones de su abuelo. Cuando me los puso sobre la mesa, bueno, para mí eran un tesoro. O sea, los tocaba y yo decía, no puede ser que esté tocando esto, ¿no? Que tocó el Indio Fernández. Entre ellos estaba el guión de María Candelaria, que este año se cumplen 80 años de haber sido estrenada en el Festival de Cine de Cannes. Claro. Esa película hizo famoso a Xochimilco. Esa película le dio el éxito a Dolores del Río en México. Esa película tiene un valor enorme. Y yo tenía el guión en mis manos. Y como tengo un proyecto de fomento a la lectura en el que leemos teatro, poesía y así, leímos el guión lo leímos en la Feria Internacional del Libro de Puebla. Y no sabes qué maravilloso fue María Rojo, Alberto Estrellas, Citlali Fernández y yo, leyendo el guión. Era como escuchar o saber cómo narraba el Indio Fernández a México, con una admiración y una belleza. Y el público lo celebró muchísimo. Ojalá que se repita. Hay Yo guiones espero que fabulosos del Indio que no están filmados, ¿eh? Entonces, claro que sí, el cine a veces cuando uno prende la tele y ves una película de los 80s, te ayuda a recordar cómo eras, cómo era México, cómo pensaba este país, cuáles eran sus sueños, de qué nos reíamos, de qué llorábamos, cómo eran las abuelas. El cine es vital en una sociedad. Por supuesto, yo creo que por eso es tan exitosos los formatos que hoy de los 90s, de grandes estrellas que pues brillaron en los 70s, en los 80s, en los 90s, que están regresando ahora, porque el público vivimos también de la nostalgia, y eso Claro. también se refleja en el cine, en la televisión y en todas las artes. Y la nostalgia es maravillosa, porque te hace sentir que hubo algo importante en el Claro. pasado. Ir por la vida sin dejar huella, eso es absurdo. Y pues y esto también remota un poquito a platicar ahora sí del proyecto de Pétalos Perennes. Que empezó por el cine, que ahorita te voy a empezó por el contar. cine. Pero aparte, algo muy curioso que yo leí es que esta puesta en escena que tú montaste ahorita en el 2023 y que llevas con unas temporadas muy exitosas, pues se escribió hace 40 años. La visión del escritor es de hace 40 años. Y la obra está, pues la podemos decir que es una obra de época, Sí, porque se vive en los 1984. así es. ¿Cómo pensaba la sociedad mexicana de aquel entonces? Ahora sí, Exacto. ¿cómo llega a ti este Eso texto? es vital. Fíjate, ese texto llega a mí porque yo daba una clase en la universidad, en la licenciatura de cine, que se llama Teoría de la Adaptación. Entonces, cuando me entregaron el programa de estudios, algo que no estoy muy a favor es que siempre se toma como bibliografía
lo hollywoodense. Claro. Entonces, cuando veo la adaptación dije, pero si en Latinoamérica hemos adaptado novelas increíbles. O sea, El lugar sin límites de José Donoso, Doña Bárbara, La perla de John Steinbeck, Pedro Páramo que la acaban de hacer, El callejón de los milagros de Naguib Mahfouz. Entonces yo hice un programa de estudios totalmente diferente con cine latinoamericano adaptado de novelas importantes. Y me acordé de una película que alguna vez vi en Canal 22, maravillosa, que se llama Confidencias, de Jaime Humberto Hermosillo, el que hizo La tarea, en el que están Beatriz Sheridan y María Rojo. Entonces dije, ¿quién habrá escrito ese guión? Y cuando me meto a investigar me doy cuenta que era Luis Zapata, el escritor del libro El vampiro de la colonia Roma, que es un bestseller. Entonces me doy cuenta de eso, busco el libro para llevarlo al teatro. Era casi que imposible. La literatura de Luis Zapata, que escribió sobre todo en los años 80, imaginémonos un México en donde la apertura hacia lo gay, hacia lo LGBT que hoy nombramos, pues era casi nula. Era casi clandestino. No existía. No eran las editoriales que dijeran, esto va a ser un bestseller, vamos a vender libros sobre gays. Por supuesto que no. Entonces mucho de su trabajo literario no tuvo el impacto o la difusión que creo que se merece. Tiene novelas maravillosas en girones, melodrama, La hermana secreta Angélica María, 7 noches frente al mar, con R de reality, autobiografía póstuma. Seguro te estoy diciendo todo esto y no lo conocías. No, por y no es supuesto por que sí. ignorancia, es porque no está difundido, ¿no? Y porque era una época en la que esos temas, pues no se tocaban. Por supuesto. Y Luis Zapata lo sabía y lo asumía y creo que con más descaro disfrutaba escribir maravillosamente bien. Bueno, después de una travesía, logré encontrar una copia del libro en la Biblioteca México, que cuando me la dieron, bueno, yo sentía que estaba tocando el Santo Grial, lo fotocopié, transcribí toda la novela, hice la adaptación y venía el reto de buscar a la familia que heredó los derechos. Después de un trabajo lo encontré, lo heredaron sus sobrinos. Y me lo dieron con todo el amor del mundo. Aman y respetan tremendamente a Luis Zapata. Y con ese amor que ellos le tienen, yo decidí emprender la producción de la obra. Y en el camino descubro que esa obra sí se había... O sea, esa novela sí se había hecho teatro en 1983. Y la dirige José el Perro Estrada, que es el papá de Luis Estrada, el director de La Ley de Herodes. Gran director de cine y de teatro. Y la estrenó hace 40 años porque se estrenaba el Teatro Wilberto Cantón. Claro. Y llevó al escenario a Beatriz Sheridan y Leticia Perdigón. Y luego Radio Educación, al año siguiente, hace la radionovela. Entonces era un libro que tenía película, era teatro y radionovela. Pero no lo conocía la gente. O sea, no era algo que dijeras, es parte de la cultura popular. Todos saben quién es Adela. Así llegó el libro a mis manos. Ahora bien, ¿qué me enganchó con la historia? 2 cosas. El darme cuenta cómo cuando Luis Zapata la escribe en los 80, lo escribe con una normalidad, porque así era. Yo siento que él en lo que se enfocaba más era en estas relaciones, hoy llamamos de codependencia y tóxicas entre 2 seres humanos. Pero la lectura que yo le doy al libro es que era un gran retrato de la sociedad mexicana en los 80s, en donde el clasismo, donde el racismo y donde esta palabra aspiracional era nula. ¿No? Estábamos como condenados. El pobre a ser pobre, la sirvienta a ser sirvienta, la rica a ser rica y a ser vacía. Y no era un tema en la novela. Lo es hoy en día, 40 años después. Y eso es fabuloso en el teatro. Porque el teatro trasciende épocas y nos permite volver a vernos cómo vemos ese tema hoy en día. Entonces es una obra de teatro que habla sobre eso. Hace días hablaba con Leticia Perdigón y le decía, mira Leti, tú hiciste la obra y era contemporánea. Yo lo que estoy haciendo ahorita es una visión 40 años después. Bueno, hay gente que nos ha escrito. Ya no se dice sirvienta. Y yo, ¿cómo le decimos a las criadas de Jean Genet? Asistentes ahora. Asistentes pero de limpieza. O sea, el problema no es la palabra. El problema es el valor que le damos a la palabra. Así es como llega esta nueva versión. Es un libro fabuloso. Luis Zapata experimentaba mucho con la literatura. Y en esta novela experimenta con el diálogo. Solo hay diálogos, no hay ninguna acotación, lo cual permitió crear todo el universo de estos 2 personajes. Es Adela y Tacha. Adela es la dueña de la casa, millonaria, con esposo, hijos universitarios, pero no hay ilusiones, no hay algo que la motive.
Y la sirvienta, que la acompaña todo el tiempo y estudia cultura de belleza, descubren en las revistas del corazón, en la revista Confidencias, esos anuncios clasificados donde hombres buscan relación sentimental con alguien y deciden comenzar el juego de escribir cartas para conocer estos hombres y lo que sucede entre ellas y esos hombres. No se los voy a decir porque tienen que ir a Tiene que ir al verlos. teatro, pero esa es una visión también muy actual de lo que estamos viviendo, porque aún así la sociedad, y estamos hablando de aquí en México, pues hasta cierto punto también tiene esta soledad, que por eso también hay muchas aplicaciones para conocer personas de la plataforma que tú Exacto. me puedas mencionar aquí, pues tienen mucho éxito, porque todavía vivimos como estamos muy comunicados, pero también estamos muy solos. Entonces, Nadie creo quiere que- estar solo. Pero por eso también existen estas aplicaciones. Eso no ha cambiado, fíjate. Eso no ha cambiado. En Eso, 40 años. En 40 años. Bueno, pues ya, mira, desafortunadamente el tiempo ya se nos está terminando, pero no me quiero ir sin mencionarle al público en dónde... ¿Dónde, cómo y cuándo? ¿Dónde, cómo y cuándo? Mira, nos vemos todos los miércoles a las 8:30 en el Círculo Teatral, que es un teatro fabuloso, en la Colonia Condesa, en Veracruz 107, a las 8:30. Los boletos los pueden comprar en pétalos.boletopolis.com o en la taquilla. Pueden entrar, nos pueden buscar en las redes sociales como La Vida Teatro. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí viene la información. Y los esperamos, la van a adorar. Está protagonizada por la maravillosa Isaura Espinosa, que tiene más de 5 décadas de trayectoria en el cine, en el teatro y la televisión. Y es el debut de la actriz Perla Caballero, de la cual advierto se van a enamorar porque es fabuloso su personaje y ella es fabulosa como actriz. Sí, yo estaba por ahí también investigué, creo que ella también canta, pero eso es tema para Canta precioso. otra entrevista, que nos cuente toda su historia. Y a mi querida Isaura, pues le mandamos un fuerte abrazo. Sabíamos que ella quería venir, pero pues su agenda no se lo permitió, entonces por eso... Ella se merece venir aquí solita, sentarse y hablar de todo lo que ha hecho. De todo lo que ha hecho, porque es una trayectoria enorme, o sea, no por nada. Y con la Sí. gente que ha trabajado. Sí, por supuesto. Pero bueno, desafortunadamente el tiempo a nosotros ya se nos está terminando. No me quiero ir sin también invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Plástica TV en todas las plataformas. Por supuesto, invitarlos a que vayan al teatro y a que no se pierdan pues la entrevista de la próxima semana, donde va a estar esta y todas las entrevistas que hagamos pues en plasticatv.com, donde van a estar completitas y sin censura, además de información adicional acerca del teatro, pues de todo lo que nos vayas compartiendo en tus redes sociales, de tus proyectos. Y pues muchísimas gracias, mi querido, Gracias. por haber estado aquí esta tarde, esta noche o esta mañana, dependiendo a la hora que estén viendo la entrevista, pero contándonos tu historia de éxito que sirve para que inspires a más jóvenes que tienen el sueño a lo mejor de ser reporteros, periodistas, Ingenieros, lo que sea. científicos, doctores, lo que sean. Pero sueñen algo. sueñen algo y por supuesto trabájenlo para que se cumpla. Claro. Nada de magia. Nada de magia, hay que trabajarlo muy duro, hay que seguir estudiando. Yo hasta me estoy poniendo yo nervioso, la lengua ya se me está trabando nada más. De todos los sueños que se te están viniendo a la cabeza que tienes que cumplir. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí Gracias a ti. y pues yo los veo a ustedes la próxima semana. La luz del escenario comienza a brillar. Las historias de vida nos invitan a volar. Con Bruno Israel, la esperanza se siente. En Plástica TV, el futuro es presente.